La economía israelí debería estar avanzando hacia una recuperación sostenida después de que cientos de trabajadores regresaran a sus empleos tras dejar todo para luchar en el conflicto actual. Sin embargo, los números cuentan una historia diferente. A pesar de la esperanza de que la economía se recupere, el crecimiento del PIB ha sido de apenas el 0,7% en términos anualizados entre abril y junio, lo que representa un descenso de 5,2 puntos porcentuales por debajo de las proyecciones de los economistas. Esta situación ha llevado al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, a solicitar un aumento de emergencia del déficit, y no es la primera vez que lo hace este año. Su petición refleja la gravedad de la situación económica en medio de un conflicto en expansión. El despilfarro del gobierno y la posibilidad de una intensificación de los combates están generando preocupaciones significativas entre los inversores. El 23 de septiembre, las fuerzas israelíes lanzaron ataques aéreos en la frontera libanesa, lo que resultó en la muerte de 558 personas, según fuentes locales. Este ataque se produjo en el contexto de incidentes en los que explotarían dispositivos de Hezbollah, matando a 39 personas y provocando una serie de ataques con cohetes contra Israel. Este panorama ha llevado a una fuga de capitales de los bancos israelíes, con salidas que se duplicaron en comparación con el año anterior, alcanzando la cifra alarmante de $2.000 millones entre mayo y julio. En tiempos de guerra, la economía de un país se encuentra en un estado crítico, ya que debe equilibrar la financiación de sus fuerzas armadas a menudo a través de un gasto deficitario, mientras mantiene la suficiente fortaleza para cumplir con sus deudas cuando la paz finalmente llegue. Para Israel, el escenario más aterrador es un conflicto que se extiende a las principales ciudades, como Jerusalén y Tel Aviv, que son los núcleos comerciales del país. Sin embargo, incluso un conflicto menos intenso, que se limite al norte de Israel, podría ser suficiente para desestabilizar su economía. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que la economía de Israel puede recuperarse a pesar de los desafíos actuales? ¿Qué medidas crees que deben tomarse para estabilizar la situación? Déjanos tus comentarios. Queremos leerlos. Los ministros israelíes, que parecen gastar sin restricción, están exacerbando la situación. En marzo, cuando se esperaba un alto el fuego para julio, los generales militares estimaron que necesitarían 60.000 millones de shekels, $16.000 millones, o el 3% del PIB israelí, además de su presupuesto normal, con una proyección de un aumento permanente de 30.000 millones de shekels al año para abordar la nueva situación de seguridad. Desde entonces, el conflicto ha continuado, y las previsiones de déficit han ido en aumento, alcanzando una proyección de 8,1% del PIB este año, casi 3 veces más de lo que se había anticipado antes del estallido de la guerra. ¿Qué implicaciones tiene esto para Israel? A principios de año, la deuda del país era del 62% del PIB, un nivel que, aunque es inferior a los medios de la OCDE, no proporciona un amplio margen de maniobra. Si los combates se prolongan en el tiempo, la situación financiera se deteriorará inevitablemente. Los tenedores de bonos están exigiendo garantías de que existe espacio para un mayor gasto bélico, lo que significa que el límite de deuda aceptable para Israel es más bajo que el de otros países similares. Además, las agencias de calificación crediticia como Fitch y Moody's están nerviosas y han advertido que es probable que rebajen nuevamente la calificación de Israel, lo que complicaría aún más la situación. Fiscal del gobierno encabezada por Smotrich, un colono de Cisjordania asociado con la extrema derecha, no está ayudando a calmar la inquietud. Nadie cree que este funcionario esté dispuesto a recortar costos militares. De hecho, Smotrich ha rechazado implementar medidas de austeridad, como recortes en otros sectores o aumentos de impuestos, lo que deja intacto el expansivo estado de bienestar israelí. Mientras tanto, la población ultraortodoxa y los colonos han recibido más subsidios y ayudas, una estrategia que Smotrich considera necesaria para mantener a los hombres en casa.
aunque promete un ahorro de $35.000 millones para el próximo año. Aún no ha especificado de dónde provendrán la mayor parte de estos fondos. A pesar de que algunos reservistas han vuelto al trabajo y el consumo ha recuperado sus niveles anteriores a la guerra, la economía de Israel aún es más pequeña que antes del conflicto. El sector laboral sigue siendo extremadamente ajustado, con una tasa de desempleo de solo el 2,7%. Sin embargo, las empresas enfrentan dificultades para cubrir vacantes, y las pequeñas empresas tecnológicas están bajo una presión considerable debido a la falta de financiamiento. A medida que el conflicto se intensifica, las restricciones en el trabajo han afectado aún más al sector de la construcción, que ha visto un descenso del 40% en comparación con el año anterior. La inflación se ha convertido en un problema significativo, alcanzando una tasa anual del 3,6% en agosto, y este fenómeno se intensificará si las hostilidades con Hezbollah aumentan. Los inversores están en la cuerda floja, y el shekel muestra una volatilidad preocupante. Muchos clientes de los 3 bancos más grandes de Israel están solicitando transferir sus ahorros a otros países o indexarlos al dólar, lo que refleja la falta de confianza en la estabilidad económica del país. La perspectiva de un conflicto que se expande por todo Israel, incluyendo Jerusalén y Tel Aviv, es un escenario aterrador que pocos inversionistas quieren considerar. Sin embargo, es un hecho que Hezbollah podría potencialmente llevar a cabo un ataque de esta magnitud. En tal caso, el crecimiento económico se vería seriamente comprometido, incluso más que después del 7 de octubre. Los gastos militares se dispararían, y la fuga de inversores podría llevar a los bancos a una crisis, lo que provocaría una caída drástica del shekel, obligando al Banco de Israel a intervenir y gastar sus reservas. En conclusión, pase lo que pase, los economistas israelíes han comenzado a resignarse a que la situación empeorará. Incluso Smotrich, generalmente optimista, ha comenzado a mostrar signos de agotación afirmando: "Estamos en la guerra más larga y más cara de la historia de Israel". Los conflictos anteriores han tenido un alto costo para Israel, y no hay razón para suponer que este será diferente. ¿Quieres saber cómo el petróleo se hunde y las amenazas económicas mundiales? Te recomiendo ver el siguiente video pinchando aquí. Descubra cómo este colapso está afectando tanto a países productores como consumidores, y lo que podría significar para la economía global. No te lo pierdas.